Hola amigos de nuestro programa Sintonía Vital, Descubriendo la Salud Integral. Estamos en un nuevo capítulo hoy día a profundizar en otro tema que va a estar muy alucinante con un invitado que está desde México, de Monterrey con nosotros. Antes de presentarlo y entrar de lleno en el programa, vamos a saludar a nuestro auspiciador, Contacto Tierra. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Erting. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficios trae? Mejora el sueño, reduce el dolor y la inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y ahora sí, vamos a comenzar a conversar hoy con Jesús Cervantino. Él es de México, de Monterrey, y ha profundizado durante muchos años en un tema que yo hace unos 7 años atrás lo escuché de parte de uno de mis maestros, del doctor Ojeda, también mexicano. Él habló de la endolingüística y de los doctores Mühlemann, una pareja de médicos mexicanos que desarrollaron este concepto y este estudio muy profundo con una mirada muy distinta de la lingüística, que yo lo encontré alucinante en ese momento. Pero acá en Chile y en Sudamérica se sabe muy poco de los doctores, y yo busqué información y no encontraba, y de pronto vi una publicación de Jesús, lo contacté de inmediato y lo invité al programa porque es un tema de verdad muy bonito. Así que, Jesús, mucho gusto tenerte con nosotros, muy bienvenido. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos para atender el llamado y pues explicarles un poco sobre estos temas, especialmente sobre la endolingüística. Muchas gracias. Sí, vamos a conversar hoy día. Que nos cuentes un poquitito, empezando, porque acá en Chile no se sabe nada de esto. ¿Quiénes son los doctores? ¿Quién es el doctor Mühlemann? ¿Qué es lo que descubrieron? Y entender cuál es la gran diferencia o el gran descubrimiento que ellos aportaron en relación a la lingüística y por qué lo llamaron endolingüística. Cuéntanos un poquitito de esto. Claro que sí. Comienzo por la misma palabra. Para hacerlo un poquito más simple, voy a evitar lo que son palabras refuscadas, pero sí voy a entrar al tema de la endolingüística para explicarla. La endolingüística habla del interior de la lengua. Entonces, todo lo que es el sentido interno de la lengua lo va a explorar la misma endolingüística. Esta es una ciencia, prácticamente ya ha sido publicada en algunas universidades y se le conoce mucho en Europa sobre el tema, aunque no se le conoce exactamente como endolingüística. Esta fue prácticamente desarrollada e investigada ampliamente por los doctores Mühlemans. Viene desde sus hallazgos iniciales en la Fundación Dr. J. Mühlemans y fue continuada por la doctora Mühlemans, Christine Mühlemans, y por su esposo. Estuvieron trabajando arduamente durante varias décadas, impartiendo seminarios y cursos en todos lados del mundo. Lo interesante de la endolingüística, yo como discípulo, estudiante de ellos, es que prácticamente nos ayuda mucho a reconocer el terreno de la lingüística de una forma que nunca antes se había visto, ya que lo que nos puede dar un poquito de similitud de cómo es la diferencia entre la lingüística y la endolingüística a grandes rasgos, es que empezamos a darnos cuenta de las similitudes que existen dentro de las lenguas y prácticamente también al mismo tiempo cómo es que las letras están codificadas y al decodificarlas por medio de la endolingüística podemos simpatizar y hacer muchísimo más simple y provechoso el entendimiento de las lenguas. Asimismo, por ejemplo, lo que mayormente están muy popularmente interesados en el tema del inglés, entre otros, pues es que todas estas lenguas forman parte de una familia llamada indoeuropea y prácticamente las similitudes que se arraigan y sus conexiones endolingüísticas nos ayudan a ser muy pertinente para entender, por ejemplo, por qué a veces podemos darnos cuenta que las mismas letras podemos verlas vinculadas entre un idioma y otro y cómo es que estas también tienen un significado dentro de su interior.
Yo me acuerdo que el doctor Ojeda hablaba de algo, por ejemplo, él llamaba como el comando TR, como que hablaba de TR que está en pater, patre, TR, padre, madre, tierra, entrar, enter, y en muchos idiomas está ese TR como, también como algo que está dentro de la lengua y que es común. A mí, yo creo que me llamó mucho la atención porque era comprender el lenguaje, como dices tú, desde adentro, porque uno cuando va a estudiar un idioma nuevo lo ve como desde afuera, y dice, ya voy a aprender inglés, entonces empieza a aprender las palabras, la semántica, la sintaxis, la estructura, pero esto es como comprender el origen como común de la lengua, ¿no es cierto? Es correcto. Y lo más interesante de esto es que propiamente son las mismas situaciones de la codificación, es decir, dentro de las letras, que nosotros nos volvemos pertinentes. Más allá de una explicación, ya tenemos una empatía con esto, porque dentro la evolución cerebral que nosotros hemos prácticamente desarrollado por la empatía que tenemos con la lingüística, nos ayuda a que nosotros mismos podamos percatarnos que más allá de que existan simbolismos que vienen desde prácticamente aspectos ancestrales que hemos desarrollado con la lengua, nosotros mismos ya conocemos el terreno de la endolingüística. Esto es lo más fascinante que me ha tocado a mí compartir, porque básicamente yo lo que trato de hacer dentro de mi formato pedagógico es que sean los mismos estudiantes que escudriñen las letras y por medio desde su forma, desde su sonido, desde el ritmo con el que se maneja, puedan ellos poco a poco ir interpretando cómo es que el significado ya está revelándose dentro de las letras. Y eso es lo más fascinante, porque no estamos hablando de algo que sea ajeno o que tengamos que verlo desde cero, porque realmente ya tenemos una percepción dentro del interior lingüístico y eso nos ayuda mucho a tener una perspectiva a grandes rasgos. Lo que comentas sobre el código TR es muy interesante, podemos utilizarlo como ejemplo cuando gustes ahorita Sí, y sí. darnos cuenta cómo, por ejemplo, el significado de la T y la R, propiamente, aunque son diferentes, conectan a que prácticamente en conjunto tengan un significado que es propiamente muy lógico y que le da a las palabras el sentido de lo que estamos tratando de nosotros darle por enterado y que lo damos por enterado cuando reconocemos las palabras. Por eso a veces tenemos esta habilidad de reconocer palabras aunque nunca las hayamos escuchado o inclusive aunque sean de otra lengua. Claro, porque, por ejemplo, tierra en inglés es earth, que es ERT, y en castellano es TR, pero es lo mismo, es TR o RT, ¿cierto? Pero madre, Exactamente. madre también, porque la D y la T es el mismo tipo de letra, ¿cierto? Es como detrás de los dientes. La G y la J están más atrás, G, J, pero en el fondo es como que fueran tres letras nomás. La T y la R es una, la G y la J es una. Entonces se van como conjugando distinto, pero es como que seguramente cuando empezó el lenguaje, los primeros humanos que hablaban ocupaban esas tres letras nomás, ¿no es cierto? Eso un poco explica un poco más como el significado de las letras. Fíjate que justo lo que comentas, lo explico rápidamente. Las lenguas, en el sentido de las palabras, se conglomeran igual que como sucede con la química. De cierta forma, las palabras nosotros las componemos a través de solamente tres letras. O sea, es decir, son ternarias o son duálicas, como decías en el ejemplo de TR. Podrían solo contener un solo código. Y una de las cosas muy interesantes que comentas también es lo que sucede, por ejemplo, cuando sustituimos la T por la D. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque como te puedes percatar, tienen ciertas similitudes, tienen hasta el sonido en similar, y esto es porque realmente significan el mismo código. O sea, más allá de que tenemos unas veintitantas palabras, perdón, veintitantas letras, realmente no solo cada una de ellas tiene un significado, sino que se conglomeran algunas de ellas entre hasta grupos de cuatro y prácticamente son el mismo código. Eso quiere decir que forman parte del mismo significado. ¿A qué te refieres cuando dices que el mismo código? ¿Qué codifica? Claro, fíjate, te lo explico muy rápido. Si yo te preguntara qué significa una madre para ti o qué significa tierra para ti, tú me lo vas a decir en síntesis en algunas palabras. Si yo les pregunto a varias personas, me lo van a decir prácticamente en similar. Esto sucede porque nosotros ya tenemos un pensamiento sobre lo que significan las palabras y aunque podamos variar entre sinónimos y otras formas de decirlo, realmente lo que sucede cuando decodificamos las letras es que nos damos cuenta que realmente tienen un significado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, sucede con los chinos. Nosotros
vemos que ellos utilizan prácticamente un símbolo y ese símbolo significan cosas. Eso sucedió también dentro de nuestro alfabeto y es una cosa que obviamente es muy importante volver a nosotros a esa realfabetización de entender esos significados propiamente que existen dentro de las letras. Hemos perdido la habilidad y es que hoy en día lo que se enseña es que esto es una forma y literalmente un sonido. Cuando le pregunto yo a cualquier persona sobre el significado de las letras y las palabras, me dirán cosas que se conglomeran en un mismo significado. Y esto sucede muy, digamos, drásticamente cuando vemos la decodificación. A mí me gustaría, si tú quieres, podemos aventarnos a platicar de este tema y empezar Sí, a decodificar algunas letras, que es muy interesante. dale, dale. Perfecto, pues, ¿qué letras te gustaría empezar a practicar y a ver cómo es que las podemos decodificar? La G, por ejemplo, la letra La G. G, la letra G. Fíjate que la letra G es una letra que prácticamente es parte de un grupo ternario. Esto quiere decir que forma parte de una serie de elementos que cuando nosotros vemos un mapa de códigos, veremos que algunos forman parte de un grupo unitario, binario y ternario. Y al mismo tiempo son unitarios, duálicos y ternarios en un aspecto donde empezamos a ver la trinidad en otros aspectos numerológicos. ¿Ya? No sé si por ahí me explico o de cierta forma podemos empezar a adentrarnos un poquito más. Sí, sí, Los dale. grupos a los que pertenece la G, está la J, la W, la Y. Todos estos grupos de 4 están conglomerados y forman parte de un sentido que nosotros normalmente lo vemos como el extracto de lo superior, algo que está por encima de nosotros. El entendimiento de estas letras, por ejemplo, la G, en algún momento se dividió porque era parte de una letra que nosotros conocemos y ahora hoy en día ya no forma parte del mismo significado, que sería la letra C. ¿Ya? Me gustaría igual y empezar a lo mejor con un código un poquito más simple porque la verdad ¿Ya? ya en la letra G justo sí te fuiste a uno de los un poquito más complicados, pero podríamos empezar con la TR que ya me Dale. habías mencionado Sí, sí, anteriormente. Por sí, sí. ejemplo, fíjate, un ejemplo que me gustaría expresarte y normalmente a veces yo lo he ejemplificado con mis estudiantes, con mis compañeros, es que normalmente vemos una constante en las letras cuando las vemos en las palabras. Normalmente se repiten. Por ejemplo, podemos ver que la letra T se repite cuando nosotros las vemos en el inglés, porque decimos future con la letra T, es decir, tiene la letra T, past y present. El tiempo también tiene la letra T. Entonces, de una forma inconsciente, ya sabemos que la letra T tiene un significado relacionado con el tiempo y al mismo tiempo el espacio. Inclusive cuando la vemos en su forma, podemos percatarnos que forma parte de dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas están representando el tiempo y el espacio. Entonces, en los significados que nosotros podemos ver en donde normalmente el código T, o es decir, la letra T, o el código similar, que es la letra D, nos percataremos que ya está asociándose con algo que refleja el entendimiento de lo que significa el tiempo o el espacio. Por eso cuando decimos muerte o nacimiento, es que estamos hablando de algo que sucedió en un momento exacto. Muerte RT. Bueno, podemos verlo así también, ya que la muerte se suscita durante el tiempo, ¿no? Es algo que sucede dentro del Ya. facto tiempo y en algún momento exacto. Si nos vamos, por ejemplo, con la letra R, hay una cronología que me gusta mucho decir. Por ejemplo, en este caso, siempre hay muchas formas de expresarlo, desde la forma en la que tiene la letra hasta el sonido que aparenta. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la letra R está repitiéndose y hay una forma en la que me gusta expresarlo, porque nos podemos dar cuenta, si vemos la historia de la roca, se va haciendo pequeña, pero ¿qué pasa para que la roca se vaya haciendo pequeña? La roca gira en el río, girando, rodando, trasladándose, Qué y bonito. fíjate cómo se empieza a repetir una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el significado de la letra R? Aquello que en esencia significa lo que se repite una y otra vez. Por eso vemos que la letra R normalmente está en palabras que se conglomeran en significados que propiamente en su esencia está tratando de darle una relación de conexión sobre la misma idea, sobre la misma idea. Mira, ahora que tú hablas de eso, yo me acuerdo que otra cosa que yo escuché al doctor Ojeda hablar era del comando
PR, de la P, cuando dice pare, pero, padre, y cuando está conversando y llega y dice pero, es como un stop, como detener un flujo. Entonces él decía que era más conveniente a veces usar el y en vez del pero o el pare. No me acuerdo bien qué Ya. era, pero un poco ese, también como que hay un significado que tu interlocutor lo va a entender detrás de la palabra. Uno está hablando con la persona, pero es como que el subconsciente de la persona está entendiendo, igual decodificando lo que está como detrás de las palabras, ¿no? Claro, fíjate que te lo simplifico aún más de como a ti te lo explicaron. A ti ya normalmente, si te fijas, te lo estuvieron explicando con dos códigos, es decir, prácticamente era un ejemplo en el que se estaban utilizando dos. Y ya cuando se utilizan dos códigos en conjunto, ya está dando dos ideas para darle una significante a la palabra. Pero a mí me gusta empezar más desde una sola letra, en la cual nosotros empecemos por un solo código. Hay muchas palabras que podemos ver que están más simplificadas, como el mí, el yo, lo que es. Todo eso, si te fijas, de cierta forma también está expresando. Fíjate que una de las particularidades de lo que estás mencionando en la letra P es que la letra P, la letra V, puedes decir la letra B, la letra V, es que no sé allá en Chile cómo se diga, pero es la letra V, ¿no? Sí, La letra V, la sí, sí, letra B, la letra F y la letra P. Todas esas forman parte de un labio. mismo significado. Son bilabiales. B, Son D, bilabiales, tienen una P. similitud totalmente aparente conforme le seguimos rascando y le seguimos viendo que existen esas significantes que más allá de la pronunciación, de la forma en la que nosotros nos suena o que a veces las vemos en un lenguaje o el otro, vemos que, por ejemplo, en ciertas lenguas, por ejemplo, se dice father, en Sí, otros se dice padre, en otros se dice váter, con sí. V, con P o con F, no importa, simplemente cada lengua decide qué código y lo puede cambiar porque también sucede que el ritmo, es decir, la fonética, como sucede con las vocales, tiene mucho que ver. Por ejemplo, el portugués es una lengua que es muchísimo más rítmica y decide darle más situación a las vocales porque le gusta más manejarse con formatos fonéticos. Y es curioso, porque a medida que tú me mencionas esto, seguramente cuando uno estudia endolingüística empieza como sin saber un idioma distinto, a lo mejor empieza a verlo y a entenderlo, a lo mejor sin haberlo estudiado, no sé, como los códigos, lo que dices tú, el ritmo, la fonética, cómo usan esos códigos, digamos, el PR, el TR, el B, no sé. Me suena como que es como entender un poco lo que está detrás del lenguaje como más aparente, ¿no? Exactamente. Y es que realmente también algo interesante que te mencionaba al inicio es que más allá de alguna idea que podría yo estarles explicando constantemente y que no tenga sentido, siempre va a tener el sentido, porque algo muy interesante de la endolingüística es que más allá de que, aparte de que se habla de lo que es el interior del lenguaje, nosotros dentro de nuestro cerebro ya tenemos una percepción interna y digamos que subconsciente. Algo muy interesante que quiero explicarles es que lo que es el lenguaje, cuando nosotros lo expresamos, cuando estamos hablando, es totalmente subconsciente. Si se fijan, normalmente no estamos a veces conscientes de lo que estamos diciendo. ¿Por Mm. qué? Porque el lenguaje es una situación que abarca diferentes aspectos de nuestro cerebro y normalmente no somos muy conscientes de lo que estamos diciendo, así mismo como también no nos percatamos de los significados o cosas que están ahí aparentemente, pero ya me ha pasado muchas situaciones en donde me percato que todos tenemos desde nuestro propio interior ya esta perspectiva y que nos va orientando. Por eso, lo que sucede en muchas ocasiones es que para facilitar el lenguaje entre un idioma que estás aprendiendo y el que tú ya conoces, a veces, muchas veces por eso te recomiendan irte a un lenguaje más próximo, como una lengua hermana, como sucede con el catalán, que es la lengua de las más próximas, o el portugués al español. Siempre ahí nosotros nos percataremos que existen digamos, un porcentaje que va haciendo cada vez más similar el español. Por ejemplo, el portugués es el lenguaje más similar a lo que es el español, seguiría después el catalán y así sucesivamente con el italiano, el francés y otros. Entonces, la similitud que coexiste en ello es muy interesante. Me gustaría no dejar de lado lo que mencionabas de la letra P, V, F. Todas estas prácticamente tienen un significado y no lo he mencionado aún, que es estas
forman parte de un extracto duálico. Lo duálico lo entendemos, o un ejemplo que me gusta mencionar es como el yin y el yang. Y como lo hemos entendido en la vida, si hemos tenido el tiempo y la oportunidad, es que lo bueno no siempre es bueno porque puede a veces convertirse en malo con el tiempo, o lo malo puede convertirse en bueno con el tiempo. Son perspectivas en muchas ocasiones. Entonces, lo bueno y lo malo en la vida realmente es algo que nosotros como humanos siempre hemos interpretado dependiendo de nuestra situación. Y ese es el significado que coexiste entre las letras B, V, P y F, y entonces todas estas conglomeran una idea sobre lo duálico, y en este caso también podemos ver que lo que le mencionamos como bueno, malo, verdadero, falso, todas estas se conglomeran en ese significado y lo podemos empezar a ver e interpretar, porque pues inclusive el verdadero y el falso lo complementan dándoles esa situación. Esto también es como la pila, ¿no? Vemos que tiene un sentido negativo y positivo, y es necesario para poder circular. Entonces, es algo que prácticamente también nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, porque en muchas ocasiones estamos muy cuadrados o tenemos pensamientos muy, digamos, perceptos, muy mal instrumentados sobre lo que creemos. Entonces, esto nos ayuda mucho a salirnos del pensamiento regular que tenemos, y de cierta forma nos ayuda a darnos cuenta de la realidad. Algo que es muy aparente en el tema de la endolingüística es que a todos los que yo conozco nos cambia el pensamiento, porque lo que tú creías te puedes dar cuenta que era una primicia falsa. Qué cosa más interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial ahora, Jesús, y a la vuelta vamos a seguir conversando. Estoy muy interesado, tengo ganas de hacerte muchas preguntas, así que vamos a ir a comerciales y a la vuelta profundizamos más en este tema. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina. Productos patentados y certificados, libres de tóxicos, no se conectan a la corriente. ¿Qué beneficio nos trae? Mejora el sueño, reduce dolor e inflamación, mejora el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, protege de la radiación electromagnética. Eso y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en www.contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Hola amigos, acá estamos de vuelta desde Chile con nuestro invitado de Monterrey, México, que está hablando de endolingüística. Antes de entrar de lleno, que hay varias preguntas que quedaron ahí en el tintero y que cuando estábamos en comerciales surgieron unos temas muy entretenidos y también los vamos a traer ahora. Vamos a dar unos consejos de nuestra auspiciadora de Contacto Tierra. ¿Quieres recuperar tu vitalidad? Empieza a sentirte mejor y sana tu cuerpo con los electrones libres y la frecuencia de la Tierra. Conéctate a la energía de la Tierra desde tu casa u oficina gracias a los productos Earthing. Productos patentados y certificados libres de tóxicos, no se conectan a la corriente, mejoran el sueño, reducen dolor e inflamación, mejoran el estado de ánimo, acelera la cicatrización y regeneración, estimula el rejuvenecimiento, estimula el sistema inmune, protege de la radiación electromagnética y mucho más. Para mayor información y asesoría, visítanos en contactotierra.cl. Contacto Tierra, la respuesta está bajo tus pies. Y como un pequeño agregado antes de empezar, yo he estado probando esto del Contacto Tierra y es muy impresionante. Se me están pasando dolores que tenía hace mucho rato, estoy durmiendo mucho mejor. Esto de que hayamos perdido el contacto con la tierra por las suelas de zapatos, la ropa sintética, todo, de verdad contribuye a las enfermedades, ¿eh? Y yo estoy con muchos pacientes recomendándoles también usar estos productos. Así que métanse en la página y averigüen, porque son de verdad, muy potentes todo lo que se hace. Pero bueno, volvamos con nuestro invitado, Jesús Cervantino, que estábamos hablando del lenguaje, del lenguaje hablado, escrito. Todos nosotros estudiamos en el colegio lo que nos obligaban y si nos iba mal
En mi tiempo se llamaba castellano, ahora se llama lenguaje, y bueno, en cada país se llama distinto. Y es como que uno estudia, tiene que aprenderse de memoria, que el sujeto, el predicado, los determinantes, los complementos circunstanciales. Igual yo lo encontraba muy entretenido cuando lo estudiaba, pero en general es algo muy árido. Pero cuando lo vemos desde un punto de vista de que cada letra en sí es un código y que una palabra es una suma de códigos y que cómo cada lenguaje en cada país o cultura fue armando estos códigos, también tiene que ver un poco, yo creo, con la psicología. Nosotros vemos que el español es un lenguaje, se dice como muy florido, ¿cierto? Que tiene muchas palabras para determinar algo, muchos adjetivos, y bueno, una obra como El Quijote, yo creo que no se podría haber escrito en alemán o en inglés, y seguramente las traducciones son muy precisas, pero yo creo que pierde un poco el espíritu. O bien un libro de texto de algo técnico es tremendamente más práctico cuando es en inglés que en castellano. Entonces, eso te quería preguntar un poco, Jesús, respecto a cómo cada cultura fue armando ciertos estos códigos y después tiene que ver con la psicología de ese pueblo, ¿no es cierto? Cómo ese pueblo se relaciona con la realidad, con la producción, con el trabajo, con las relaciones humanas. No sé si Es, tienes algo que compartir respecto a eso. sí, Juan Francisco, muchas gracias. En realidad tiene mucho de situación lo que estás comentando, porque justo en el tema del inglés, por ejemplo, quienes ya tienen un poquito de relación con el tema se pueden percatar, las palabras en el inglés suelen ser muy cortas, en el alemán suelen ser muy largas, y todo eso tiene una relación de ser. Se comparten filosofías, intenciones, y sucede algo que solía decir el doctor Mühlemans, es que piensa uno que domina el lenguaje, y es una palabra muy errónea decirlo así, porque realmente lo que te está dominando es el lenguaje, porque es lo que piensas, y conforme tú piensas es lo que hablas, y prácticamente está relacionado mucho como lo comentas. El lenguaje viene originalmente desarrollado por lo que son las jerarquías primarias que prácticamente han dominado el sistema y siempre le van a poder poner lo que ellos quieran para hacer pertinente a la gente y asociarlo. Recordemos que en muchas culturas mantenían a la gente, digamos, ignorante por la intención que obviamente podía haber sido la que sea. Y esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día, ya que nosotros somos parte de la orientación perceptiva del lenguaje. Si te fijas, hay muchas diferencias culturales y no solo culturales, sino que también las vemos en el lenguaje y aunque, por ejemplo, hoy en día una de las lenguas más habladas a nivel mundial y que están relacionadas con muchísimas, como digamos indistintamente algunas que no las conocemos o las vemos relacionadas, como sucede con el francés o incluso con el árabe, están conectadas porque forman parte de las lenguas indoeuropeas. Inclusive decía el doctor Mühlemans que formaban parte de las lenguas indo-iranio-europeas, es decir, se conglomeran aún más. Sucede, por ejemplo, en España, que está el euskera, que es una lengua que tiene más de 14,000 años y pues no tiene mucho sentido entonces lo que nos han contado en la historia. Entonces, muchas primicias falsas. Yo creo que lo que estás comentando nos puede llevar a otros temas muy interesantes y que, pues bueno, también nos puede preocupar un poquito todo lo que ha estado pasando. Por ejemplo, sucede que nuestro origen alfabético, que nosotros normalmente conocemos popular, viene del latín. Y del latín se desglosó porque fue uno de los imperios muchísimo más poderosos que abarcaron prácticamente todo el mundo. Y toda esa zona abarcó después en el castellano, entre otras lenguas. Pero hay similitudes, inclusive en el inglés forma parte de la lengua indo-iranio-europea. Y esto es así, aunque no lo veamos asociado, porque menciono a Didier Mühlemans, hijo de los doctores Mühlemans, que en paz descanse. Él investigó todas las palabras, palabra por palabra, para tratar de deducir si era más una lengua que estuviera relacionada con el latín o con otro tipo de lengua, porque normalmente nos han vendido ideas, y les digo primicias falsas, donde asociamos que quizás el latín no forma parte de esta familia que está asociada con el inglés, y realmente no es así, porque a nivel porcentual tenemos un gran porcentaje de similitud. El inglés prácticamente fue conformado mucho por el francés y esa gran situación nos deriva a entender que esas situaciones lo vuelven más pertinente y hábil para que nosotros aprendamos lo que es el inglés.
De hecho, si ustedes están hablando español, déjenme decirles que están en la lengua más conveniente porque aunque es algo compleja, realmente es más difícil aprender a alguien que sabe inglés el español que nosotros que sabemos español el inglés, porque es una lengua más simple, porque está sintetizada, lo podemos ver en sus formas, entre, por ejemplo, lo que sucede en los tiempos, en el pasado, en el presente, en el futuro. Prácticamente ellos lo que hicieron fue ponerle lo que son ciertos sufijos más cortos como el ed entre los verbos regulares e irregulares, y eso es simplificarlo bastante. Entonces, algo que es muy interesante es como también ellos, por ejemplo, en el inglés dicen una palabra antes que otra. Mm, O sea, cuando nosotros decimos en el español y lo queremos traducir, en lugar de decir pásame la pelota, pelota, pásamela. claro. Entonces, así En se vez de decir sonaría. cielo azul, ellos dicen azul cielo, blue sky. Exacto. Y El lo doctor convierten todo Mühlemann, como una palabra, en una sola palabra. Nosotros decimos el ex, cielo azul son dos palabras, pero ellos después ya blue sky es una palabra compuesta. exacto. Una cosa muy interesante que veo y me gustaría comentar para no dejarlo ir, porque veo que constantemente, y esto es una situación que luego me gustaría platicarles, que tiene que una relación con el tema de las casualidades. Estas casualidades realmente existen y también es muy conveniente entenderlas porque la doctora Mühlemann se estimulaba algo llamado metafísica cuálica, que es diferente a la metafísica cuántica. Entendámoslo como entre lo contable y lo no contable. Entonces, lo no contable obviamente ya no tiene este sentido tan matemático, tan científico y lo vuelve un poquito irracional. Entonces, cuando nosotros entendemos esto cuálico, entendemos por qué suceden las cosas y nos empezamos a percatar de cosas que parecen místicas. Lo místico es algo real, no es algo que esté fuera de la realidad. Sin embargo, obviamente, pues por el miedo que nos produce o por esta falta de capacidad de que consideran algunos que no tenemos, pues nos vuelve impertinentes, pero realmente existe un espíritu dentro de nosotros mismos que nos hace muy pertinentes y esto lo reconocemos porque dentro del punto de Broca nos podemos percatar que nuestro cerebro y todo como lo que nosotros hemos evolucionado como seres humanos, toda la habilidad que tenemos, sabemos que por ejemplo los perros tienen una gran habilidad con el olfato, las águilas tienen una gran habilidad con la vista y nosotros hemos desarrollado el sentido más extraordinario que es el cerebro. Nos reconocemos como 5 sentidos y son los que nos ayudan a entender y a decir y a hacer todo, ¿no? Pero también tenemos el cerebro que además se divide en 2 fases, que sería el sentido interno, que sería lo que recibimos, lo que procesamos, y el externo, lo que exteriorizamos o con las cosas que decimos. Y por último, nada más me gustaría mencionar, porque veo constantemente el TR, incluso estamos aquí en un programa en donde el tema de tierra, cuando salimos al comercial, vi tierra, y me gustaría explicarles, y no les va a quedar ninguna duda sobre este tema de la pertinencia que tienen los códigos al decodificarlos. Les había mencionado anteriormente lo que significa el código T y el código R. Cuando nosotros vemos la Tierra, realmente lo que nos podemos percatar es que la Tierra es algo circular que gira, que se traslada y esto es algo que está en un momento. Es decir, la Tierra está girando, pero es algo que existe, es algo que podemos decir, ahí está. Lo podemos ver porque vivimos en él y existimos en él. Pero ¿qué sucede con la Tierra? Pues es algo que está prácticamente girando. Y además, otra cosa interesante es que no solo está girando alrededor del Sol, sino que también está en una espiral, porque cuando nos damos cuenta que realmente nos estamos moviendo como el ADN y estamos girando alrededor de un circuito que está moviéndose transitoriamente, Mm. al mismo tiempo no solamente estamos estáticos girando, sino que nos estamos trasladando hacia otros lugares. ¿Y qué sucede con la estrella? Si le agregamos un código más, el código S, ¿qué significa la S? La S significa aquello que existe en esencia, pero no necesariamente lo podemos ver, como sucede con lo que le llamamos espíritu. El espíritu es algo que a veces Ah, mira, reconocemos o entendemos, pero no claro. necesariamente lo vemos. Entonces la estrella a veces la vemos, a veces no la vemos, e inclusive sabemos ya a nivel científico que es algo que existe, pero pudo haber existido hace mucho tiempo. Entonces, hablando sobre el tema espacio, es muy interesante ver estos conceptos. Bueno, porque la S es star, estrella, espacio, space,
Todos tienen la S antes de decir algo, ¿cierto? Es correcto. Espíritu. Nos Mira, podemos percatar y luego esto luego ya entra tan fascinante que ya no nos va a dar ahorita tiempo, pero las personas que tengan ahí la oportunidad, investíganlo, hagan sus conexiones interlingüísticas, hagan comparativa lingüística, así se llama. ¿Y qué sucede cuando vemos tierra, pero en inglés? Que tenemos earth. Esto me sí. ha pasado muchas veces porque cuando yo les pregunto, oye, ¿se te hace similar la palabra madre y mother? Y puede que digan que sí, porque inmediatamente está la M y luego la R y luego la T, y luego en el caso del inglés con la TH. Pero ¿qué sucede con earth? Eso se le llama interconvertibilidad. Eso quiere decir que en lugar de que esté primero una letra y luego la otra, la intercambian. Y eso es lo que sucede con earth. Tenemos primero la R y luego la TH. Y por ejemplo, que hablábamos en comercial, la palabra amor. Si tú la decodificas por letras, ¿cómo llega el significado de amor? Bueno, vamos a hablar de uno de los códigos más importantes, el código M. Fíjense que algo que los puedo dar a persuadir es precisamente, es una de las pocas letras, con excepción de la N, que no es el mismo código, pero está medio vinculado, y hablamos de que es la que puede retumbar. Ustedes agarren la letra A, B, C y váyanse hasta la Z y se van a percatar que la letra M es la única que con la boca cerrada la pueden pronunciar y va a ayudarles a vibrar todo su cuerpo. Y además, en el hinduismo, se utiliza el Om, que Sí. precisamente te ayuda a meditar porque te ayuda a vibrar todo tu cuerpo por el agua y por todo lo que somos en esencia. Entonces, ¿qué significará la letra M? La letra M significa lo que tú eres prácticamente de tu carne hacia adentro. Es una palabra muy personal cuando nosotros decimos mí. Por eso nuestra madre es muy personal. E inclusive si empezamos a escudriñar madre, nos daremos cuenta que ya habíamos mencionado que la T y la D son el mismo código. Eso quiere decir que prácticamente significan lo mismo. Y la R ya hablamos de ella. Entonces, si le agregamos la letra M, y yo les preguntara antes de que hagamos este ejercicio, ¿qué es una madre para ustedes o qué es su madre para ustedes? Normalmente lo que me vayan a contestar se va a condensar entre una cosa muy significativa e importante para nosotros y de ahí probablemente ya existan otras variables. Entonces, ¿qué es realmente una madre? Una madre es lo que en esencia tú eres y en algún momento del tiempo-espacio volvió a ser. Por eso prácticamente nosotros somos unos clones, por decirlo de otra forma, de nuestra madre, porque lo que ella era en esencia volvió a ser dentro de nosotros. Entonces somos esta increíble faceta de entender cómo los códigos, más allá de las perspectivas y las opiniones, nos pueden ayudar a no estar divagando entre estos entendimientos que a veces nos llevan al racismo, al clasismo, a pensamientos negativos. Algo muy interesante de entender la endolingüística es que nos ayuda, a diferencia de lo que sucede a veces con los políglotas o los lingüistas, a que no utilicemos esta ciencia para nosotros darle a entender a la demás gente de formas inapropiadas que sabemos o hacerlos menos, sino que al contrario, al ser un verdadero endolingüista, como decía el doctor, nos ayudamos a nosotros mismos a ser humildes y a seguir recibiendo la información para no caer en la soberbia y ser sabios y saber que esa sabiduría la tenemos que alimentar fascinándonos por las otras lenguas y no discriminarlas. Tengo una pregunta que hablábamos en el comercial. Cuando por razones políticas externas se quiere como imponer una forma de hablar, porque ahora ha estado en los últimos años el imponer por razones políticas, filosóficas, más allá si uno está de acuerdo o en desacuerdo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que hay una presión fuerte en cierto grupo etario, gente más joven, también nos quieren obligar un poco a los viejos a que lo hablemos también, y uno le dice, no, 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 yo paso. Pero ¿qué futuro tiene eso? Porque un lenguaje se va desarrollando en función de algo que es muy interno del ser humano. Entonces, es como imponerlo por política. ¿Eso tiene futuro, tiene respaldo? ¿Se puede? ¿Qué experiencia hay porque imagino que otros grupos políticos han querido también crear su propio lenguaje en la historia de la humanidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué implica eso?
Bueno, ahora sí que esto va a salir en todos lados porque es un tema muy controversial y lo que voy a decir no va a dejar de serlo. Lo más interesante es, antes de entrar a ese tema, voy a explicarles qué es amor, porque creo que muchas personas, y fue lo que me preguntaste anteriormente y me fui a Sí, otro sí. ángulo, el amor, que es más sencillo que lo que estoy platicando, es MR. Y hay que entender que las palabras también nos ayudan a no tener esta desconexión o disociación de lo que es realmente. ¿Qué es el amor en realidad? El amor es algo propio que debe de empezar por uno mismo, por eso tenemos el código R, perdón, el código M, y luego tenemos el código R, que prácticamente lo que trata de emerger es que la idea tiene que ser en reciprocidad, es decir, lo que yo soy, pero al mismo tiempo estoy esperando recibir. No puede haber un amor real si realmente tú no te lo estás dando, así al mismo tiempo no lo estás recibiendo. Y eso es muy importante y lo digo porque a veces confundimos el amor con algunas personas y no nos damos cuenta que realmente no estamos recibiendo amor de esa persona. Ahora sí, lo controversial. ¿Qué sucede? Por ejemplo, uno de los temas más interesantes previos que me gustaría decir es que todas las generaciones siempre se oponen a las novedades de las nuevas generaciones. Tú, Juan Francisco, cuando eras joven, eres prácticamente joven todavía, pero tú sabes, habían personas mayores cuando tú eras más joven y te puedo apostar que ellos no estaban aplaudiendo y estaban muy en contra de todo lo que hacían y decían, en mis tiempos las cosas eran mejor y guara guara. Entonces, esto es algo que se suele repetir muy constantemente, incluso cuando yo, que ya estoy algo grande, sea mayor, voy a tener también estas probabilidades de resentirme porque no voy a querer que las cosas se cambien. Prácticamente es algo que es muy humano, eso es lo que hay que entender. Así mismo es como se ha conformado el lenguaje desde un sentido muy humano. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hay un término que está poniéndose muy de moda y que no veo que por ahí se estén quejando y en algún momento se decía, es que no se debe decir presidenta, sino presidente. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? En mi perspectiva, yo creo que la RAE tenemos que entender que ellos no lideran lo que se va o no se va a decidir con el lenguaje. Ellos administran el lenguaje y pues tenemos que verlo desde allí. Entonces ellos no es que sean la autoridad, ellos son los que prácticamente administran lo que nosotros como seres humanos somos. Y por otro lado, el lenguaje si algo tiene es plasticidad. O sea, no importa lo que uno piense, el lenguaje va a seguir evolucionando. Lo tenemos con las palabras anglosajonas que nos llegan, por ejemplo, hot dog, fútbol, pues no le decimos de otras formas en muchos lugares, en otros sí, pero esto es una adecuación, es decir, sucede en todos lados, son adaptaciones. Por ejemplo, presidenta es muy probable que se vaya a adecuar dentro del lenguaje y el vocabulario del castellano que nosotros tenemos en Latinoamérica. He visto que ya prácticamente hasta los medios no se les hace pertinente decir presidente cuando es presidenta. Aquí en México acabamos de tener nuestra primera presidenta y estoy de acuerdo con que se le diga así porque no suena mal. A veces en muchas palabras, en el castellano, por ejemplo, tratamos de elegir que se escuche bien y que no tenga una similitud para no tener, digamos, un problema de entendimiento con una palabra similar. Entonces, eso es, digamos, lo que trataba de decir con la RAE. Sucede, por ejemplo, con la palabra, espero no ofender a nadie, aquí en México fue donde yo creo se puso muy, muy de moda el güey. Y prácticamente es como decir mano o brother o este ademán de decirle a cualquier persona. Y ya está en la RAE. Entonces, no quiero adentrar mucho porque la verdad no conozco muy bien el sistema de este lenguaje inclusivo, pero sí ya me había preparado por si en algún momento me hacían esa pregunta y muchas gracias Juan Javier, perdón Juan Francisco, discúlpame, de que esto llegase a pasar. Y mira justo lo que me acaba de ocurrir, te cambié el nombre y no te va a agradar que eso suceda. Y es que siempre va a ocurrir esto, siempre va a ocurrir que llegue una nueva generación que se quiere imponer y lo que va a terminar pasando es que no importa lo que nosotros digamos o si estamos de acuerdo o no, si este proceso continúa y se empieza a permear dentro de la sociedad y se vuelve lo cotidiano, va a quedarse. Okay.
No importa cuántos años pasen, la sociedad lo va a imperar. Y esto, pues, aunque no nos caiga a muchos en gracia o estemos en desacuerdo, sucede. Y es que el neutral, es decir, nosotros en el castellano tenemos un neutral, pero no es muy, digamos, recurrente entenderlo, usarlo. Lo usamos en la escuela, nos lo enseñan como para eh, cosas de animales y cosas por el estilo. Y tenemos el femenino y el masculino lo tenemos muy pluralizado para también utilizarlo con el femenino. Es decir, si nosotros hablamos de nosotros, es porque somos hombres y mujeres, pero si hay puras mujeres, entonces sí es nosotras. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en otras lenguas como lo que es el alemán? Pues ellos tienen un neutro, tienen literalmente un neutro muy bien adaptado. Ellos son de los que tienen una de las lenguas más complejas, pero al mismo tiempo más desarrolladas. Ya podemos el día de mañana platicar un poquito más de estas complejidades para no entrar a detalles ahorita, pero sí, en resumen, si el lenguaje inclusivo sigue demostrando y sigue utilizándose a nivel social, va a imperar y se va a empezar a seguir utilizando. Y en algún momento, en no mucho tiempo o en un par de décadas o años, en el lenguaje inclusivo vamos a ver que hay ya una adaptación en el castellano y la RAE no va a decidir eso. Perfecto. Al final es el uso, es lo que la gente va incorporando y que lo siente estructuralmente que es familiar. Más allá si, Exactamente. claro, y es verdad lo que dices tú, porque cada uno dice, no, en mi época es distinto, ¿no? Estos muchachos que se creen dueños del... pero esos muchachos van a tener a su vez, en 30 años más, sus propios muchachos que le van a cuestionar y así, pues así va evolucionando la civilización. Estamos llegando al final del programa, encuentro de verdad muy potente todo lo que hemos hablado y me gustaría más adelante que tengamos otro programa porque apenas como que raspamos un poquito la superficie, esto de los códigos y entender que cada letra es un código en sí, tiene un significado y que desde esos códigos vas armando las palabras. O sea, de ahí entender además las estructuras de las palabras y las frases y cómo se estructuran y por qué va el sujeto a un lado. Y eso ya es meterse casi en un curso de lingüística, pero es muy bonito porque va mostrando cómo se va estructurando nuestra mente y cómo usamos finalmente el lenguaje para pensar. Eh, Así que no sé si te gustaría, para ir cerrando, agregar algo más de la endolingüística o eso lo que hablas tú, esta campaña que está en lo de la realfabetización. Si quieres, habla un poquito de eso, estos últimos 5 minutitos para ir cerrando. Muchas gracias, Juan Francisco. Es correcto, estamos ahorita trabajando ya por iniciar más bien una campaña para llegar a prácticamente toda Latinoamérica. Estamos buscando hacer literalmente una realfabetización. Yo sé que el producto del alfabeto suena algo muy básico, muy de preprimaria, kinder, no sé, dependiendo de cómo se le quiera llamar, y yo entiendo que realmente puede ser algo muy interesante. Vamos a empezar por ahí preguntándole a la gente si sabe el significado de las letras. Hay diferencias. Sucede, por ejemplo, con los judíos. Ellos tienen un lenguaje en el que ellos entienden propiamente esto de la endolingüística, como nosotros lo estamos viendo, pero desde sus intenciones, desde lo que, digamos, el hebreo les muestra y les capacita. Pero en el sentido endolingüístico extracto nos ayuda a no solamente entender más fácil otros idiomas, sino redefinir el pensamiento que nosotros tenemos, para no basarnos solamente dentro de la perspectiva de cómo creemos las cosas, sino ir a la realidad. Hay una gran diferencia entre la verdad y la realidad. La realidad no se va a alterar, la realidad siempre va a ser, y la verdad depende de cada quien y la perspectiva e incluso del tiempo. Mi verdad puede ser mañana diferente. Entonces, es muy importante una campaña de realfabetización para entender todos estos conceptos, en donde con mucho gusto voy a estar por ahí participando en diferentes países, en diferentes ciudades, para tratar de que todo mundo, esa es mi misión objetiva, todo mundo pueda conocer la endolingüística y al mismo tiempo pues les voy a presentar algo que es llamado endología, que es prácticamente una pseudociencia que estoy desarrollando, que tiene mucho que ver con la endolingüística, pero que nos va a ayudar a reestructurar el pensamiento y pues nos va a ayudar a canalizar ya no directamente con el tema lingüístico, sino también con otros aspectos independientemente de nuestra profesión y que por supuesto esto también tiene mucho la intención objetiva
de ayudar a la población a mejorar. O sea, aquí lo que estamos buscando, más allá de reeducar, es darnos una alternativa, porque hay una situación muy interesante. Creo que nosotros, si nos preguntamos como seres humanos, ¿cuál es nuestro objetivo aquí en la vida, aquí en la Tierra? Pues habrá muchas respuestas muy diferentes. Y yo creo que es muy importante conectarnos con nuestro propio lenguaje, que es lo máximo que tenemos, porque podemos verlo en otras ciencias, como sucede con la neurolingüística o la paraneurolingüística o la neurología, que nos ayudan a darnos cuenta que todo lo que pensamos es lo que somos. Y eso que nosotros pensamos, si nosotros creemos que está bien pensarlo así, pues obviamente nos va a llevar a consecuencias que es como estemos pensando. Pero si reformulamos y decimos, mejor me conviene pensar así y es más prudente, entonces vamos a reformularlo desde un extracto más correcto. Aquí lo importante es que obviamente con este proceso de realfabetización que estamos buscando, nos va a ayudar y va a ser una llave espiritual que nos va a reconectar y también más adelante pues podemos explicar, por ejemplo, estos conceptos que parten de muchas primicias erróneas, de entender malamente, por ejemplo, lo espiritual y así, porque obviamente hay varias organizaciones que se han agarrado esas palabras para redefinir las cosas y posturas desde su propia perspectiva. Como en tu caso, Juan Francisco, por ejemplo, una situación muy interesante es cómo la medicina alternativa ha revolucionado prácticamente y es algo que los doctores siempre estuvieron muy a favor. Ellos estudiosos de prácticamente muchísimas y muchísimas cosas, ellos estudiaron toda su vida, estudiaron bastantes carreras y ellos sabían perfectamente que iba a llegar este momento en el que la medicina alternativa, la endolingüística y otras muchas ciencias desde cada quien su trinchera iba a liderar y a ser pionero para revolucionar el pensamiento humano. Es muy importante llegar a estas convicciones porque depende de nosotros el tener un mejor futuro y no simplemente hacer negocios y vivir la vida como si prácticamente se tratara de sobrevivir. Hay que aprender a vivir. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un programa de verdad muy lleno. Yo me voy muy contento. Y bueno, y es para escucharlo varias veces, porque son conceptos que tú los tienes muy incorporados, y la gente que no lo escucha por primera vez, como decir, wow, wow, el comando TR, el PR, el padre, madre, amor, la M significa yo mismo, R que circula, o sea, es una forma que yo creo que muy poca gente ni siquiera se le ha ocurrido pensar que cada letra es un mundo en sí. Eso lo encuentro alucinante. De todas maneras, vamos a tener otro programa más adelante para profundizar más en eso. Y vamos a difundir también cuando tú quieras hacer talleres, seminarios, cursos, lo vamos a difundir por acá para la gente que quiera tomarlo, que imagino que pueden ser online. Así que bueno, ahí vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy día. Los invitamos a que vean en tus redes, ¿cierto? La información que hay. Estás en Facebook, en Instagram. Ahí abajo en el GC aparecía tus datos, @Jesús Cervantino. Eh, y bueno, ahí ya esta es primera de varias veces que vamos a estar juntos. Mañana a las 10 de la mañana, hora aquí de Chile, se repite el programa y va a quedar después también como podcast en Spotify y también en nuestras redes, en el YouTube de la radio hoy, radiohoy.cl, y también en el YouTube mío, Juan Francisco Pinedo. En fin, va a estar en muchas partes para que los que se interesen puedan seguir profundizando en esto de la endolingüística. Así que nos vemos la próxima semana con otro interesante invitado y en otro tema que vamos a profundizar. Hasta entonces.